Génesis 14:1. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Lazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim. Entonces empieza aquí Génesis 14 contando en el tiempo en que estaban reinando estos reyes es que sucedió esto. Génesis 14:2. Que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboín, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Entonces cuenta aquí cómo en estos días se dio una guerra contra todos estos reyes, los unos contra los otros. Está hablando la palabra de Dios de la guerra que muchas veces tenemos que hacer contra otros reyes, pero enemigos. En la palabra de Dios casi siempre que habla de un rey está hablando de una hegemonía, de un dominio, de algo muy grandemente dominado. Puede ser algo en nuestra vida. Entonces dice que estos hicieron guerra contra todos estos reyes que representan reyes acerca de vicios que tenemos, enemigos que hay en nuestra vida, que tenemos que hacerle guerra, si es algo malo, hasta sacarlos totalmente de nuestra vida. Génesis 14:3. Todos estos se juntaron en el valle de Sidín, que es el mar salado. Entonces dice aquí la palabra de Dios que se juntaron para hacer guerra los unos contra los otros. Génesis 14:4. 12 años habían servido a Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron. Entonces muestra que sirvieron decididamente, gustosamente, pero dice que no, que llegó un punto en que se rebelaron. Génesis 14:5. Y en el año 14 vino Kedorlaomer y sus reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaitas en Astarot, Carnaín, a los susitas en Am, a los emitas en Sabekiriataim. Entonces vemos que aquí habla la palabra de Dios como fueron derrotados. Dice que estos reyes, dice que hubo una guerra que se desató y salieron derrotados. Génesis 14:6. Y a los héroes en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Entonces aquí está mostrando la palabra de Dios que donde quiera que se levantaba guerra los unos contra los otros, alguien tenía que salir en derrota. Siempre en todas nuestras guerras que tenemos en nuestra vida tiene que haber un vicio o algo que no agrada al Señor, tiene que salir derrotado totalmente, porque para eso es que se hace la guerra. Génesis 14:7. Y volvieron y vinieron a Emistab, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también el amorreo que habitaba en Asesontamar. Entonces dice que volvieron, devastaron todo el país de los amalecitas, porque para eso propósito Dios los había llevado así, para que derrotaran todo lo que se les opusiera. Es el mismo propósito de Dios cuando nos hace conocer la palabra de Dios, que tengamos las suficientes fuerzas, inteligencia y demás virtudes que Él nos da para que derrotemos al enemigo en nuestra vida del todo. Génesis 14:9. Esto es contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Arrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elazar, 4 reyes contra 5. Entonces vemos cómo aquí sigue contando cómo en algunas oportunidades tenemos que hacer guerra
poderosa para salir triunfantes en alguna situación. Génesis 14:10. Y en el valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte. Entonces siempre donde quiera que estemos, Dios puede hacer brotar una fuente de agua, puede hacer la provisión, que es el agua, que es símbolo de mucha bendición, donde quiera que estemos, si estamos haciendo la voluntad de Dios. Génesis 14:11. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Él muestra aquí que vencieron al enemigo y podían tomar, era una ley, podían tomar de sus posesiones y usarlas o tomarlas como propias. Génesis 14:12. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Estoy mostrando aquí cómo Lot, como había hecho lo malo, había sembrado para lo malo, había escogido el camino no apto para la salvación o no apto para la bendición. Dice que también Lot empezó a ser deteriorado, a ser maldecido por falta de estar como Dios quiere que esté. Génesis 14:13. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el heredero que habitaba en el encinar de Manré, al amorreo, hermano de Escol y hermano de Abner, los cuales eran aliados de Abraham. Entonces dice que escaparon y que habitaban en el encinar de Manré y vinieron a ser los aliados de Abraham. Esto es una bendición porque donde quiera que vayamos, si aprendemos a adorar a Dios, a servir a Dios, vamos a encontrar aliados para hacer la guerra. Génesis 14:14. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y amó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Adán. Entonces dice que Abraham oyó de su pariente prisionero y no le agradó y empezó a armar a todos sus criados para ir por él, porque ese es el deber de toda persona que tiene su familia en calamidad, de poder ayudarlos de alguna forma. Génesis 14:15. Y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo hasta Joba, al norte de Damasco. Entonces mire que aquí hay una clave para la guerra, dice que es hacer un seguimiento, que es estar ahí pendiente, para atacar en el momento que la persona o que la situación está bien débil. Génesis 14:16. Y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a sus mujeres y demás gente. Vemos cómo la palabra de Dios dice que Él es el Dios de la restitución, el Rey de retribuir eso que nosotros hemos dado, vuelve y se nos viene a favor de nosotros. Génesis 14:17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces mire que aún mostrando aquí pues la palabra de Dios, que aún nuestros enemigos tienen que tener amistad con nosotros. ¿Por qué? Porque no les conviene irse de nosotros de frente. Para eso se necesitan leyes, se necesita cantidad de cosas. Génesis 14:18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Vemos que cuando el Señor fue a comer la Pascua con los discípulos, a comer en la gran cena, sacó pan y vino. Entonces dice aquí la palabra de Dios que
Después de vencer todos estos reyes, de armarse, de pelear, a Abraham se le presentó Melquisedec, que era el sacerdote del Dios Altísimo, un gran hombre de Dios, un poderoso hombre de Dios. Y Abraham entendió la celebración que tenían que hacer. Con semejante siervo de Dios, él entendió que tenía que hacer lo que tiene que hacer toda persona, adorar a Dios. Y este es símbolo de lo que el Señor Jesucristo iba a venir a hacer para nosotros. Dice que hasta que coman mi cuerpo y beban mi sangre. Aquí esta es la primera muestra de lo que es la cena para los cristianos. Es comer el pan de Cristo, que es su cuerpo, y beber la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado. Génesis 14:19. Y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Entonces vemos que este hombre tenía la potestad de bendecir a Abraham porque era el siervo del Dios Altísimo. Entonces dice que le bendijo y le anunció de parte de quien venía. Dice que era del Dios que hizo los cielos y la tierra, el Todopoderoso. Génesis 14:20. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Esta es la primera muestra que hay en la Biblia de los diezmos, o sea que no son de la ley, como afirman muchas religiones, porque esto fue mucho antes de la ley. Pero sí creo que es una ley del amor, porque con eso es con lo que se sostiene el Evangelio y todo la predicación de la palabra. Génesis 14:21. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Entonces vemos como aquí el rey de Sodoma es muy astuto o muy ambicioso, porque en sí Dios lo primero que deja claro al siervo de Dios es que es más importante las almas o las personas que cualquier cosa en este mundo, hasta nosotros mismos. Y aquí le está diciendo, proponiendo al rey de Sodoma, que le dé las personas, pero que se lleve cuanto bien tengan. Génesis 14:22. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Entonces aquí vemos a Abraham confesándole al diablo, o confesándole a Sodoma, que es símbolo de cambio de mente, confesándole que ya no hay necesidad de servir a ningún otro Dios, porque ya invocó, dice que a Jehová, el Dios Altísimo, y reconoce en su corazón. Por eso creo que Dios estuvo tan pendiente de Abraham, que estaba tratando con el Dios que hizo los cielos y la tierra. Génesis 14:23. Que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Vemos cómo este era un siervo de Dios con todas las de la ley. Abraham era un siervo de capa y espada. Le confiesa, él puede llevarse todas las posesiones porque ya conquistó, porque ya hizo su marcación de territorio, pero no. Dice que no quería, que él iba a tomar las personas, y dice que le iba a devolver todo, para que luego este rey, que era un rey presumido, Sodoma, una mente totalmente cambiada, no le convenía a Abraham recibirle posesiones, ni tener amistad, ni trato, ni nada por el estilo. Entonces él le declara a este rey, le dice: no es para que después no diga que tú me enriqueciste, porque la verdadera riqueza me la da Jehová de los ejércitos. Génesis 14:24. Excepto solamente los que comieron, los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Abner, Escol, Manre, los cuales tomaron su parte. Entonces vemos como aquí la palabra de Dios enseña
¿Cuán los jóvenes necesitan tener una verdadera estrategia? Porque cada vez los tiempos van a ser más difíciles. Dice, comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo. Todos y cada uno en el reino de Dios tienen una función. Entonces dice aquí la palabra de Dios que están excluyendo los jóvenes que comieron la parte de los varones.